Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios del Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llena. Vamos del Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Vamos del Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo,
Hoy puede empezar, Señor, un día con cielos abiertos. Oh, aleluya, Señor, gracias a ti, Jesús. Solo gracias a ti, Señor. Y solo gracias a ti, Espíritu Santo. Yo por eso te adoro, Señor, en esta mañana. Por eso te alabamos, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Señor, a cada vida, a cada hogar, cada familia, Señor, que en este día se reúnen, Padre, para darte gloria, para darte honra, Señor, para darte adoración, Señor. Porque hoy no te tenemos fuera de nosotros, Señor, hoy estás dentro de nosotros, Señor. Y nos gozamos, oh Dios, porque solamente el gozo real, el gozo verdadero que permanece viene solamente de ti, mi Rey. Por eso te damos gloria y te damos honra, Señor. Aleluya. Y tú le vas a decir a Él que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Ora al Dios que se abra el cielo. Muévete, ven aquí tu reino, ora a Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, ora a Dios. Vamos, díselo, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí. Aleluya, Señor, te damos gracias. Aquí donde estás en casa, levanta las manos al Rey en esta mañana y dígale: Padre, gracias. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tus misericordias, tu fidelidad. Cuán bueno tú eres, Señor, con nosotros. Cuán fiel tú eres, Señor, con nosotros. Cómo muestras cada mañana tus misericordias, tu fidelidad. Cómo muestras, Señor, tu compasión, Señor, con nosotros, oh Dios, todos los días, Señor. Allí, Espíritu Santo, estás para consolar, para abrazar. Ahí estás tú, Señor, para ayudarnos, oh Dios del cielo. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias por habernos justificado. Gracias por la obra en la cruz, Señor, porque no te quedaste allí, Señor. El poder, Señor, que está por encima de todo poder, tú lo tienes. Oh Señor, te damos honra y te damos gloria, Padre. Adórelo a Él en esta mañana donde tú estás. Alábelo a Él. Alabe su presencia, bendiga su nombre. Dígale: Señor, gracias. Gracias por amarnos, Señor, con amor eterno, dice tu palabra. Gracias por llamarnos, por escogernos, Señor. Gracias por querer salvarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, cómo no adorarte, mi Rey, cómo no alabar tu presencia, Señor, en esta mañana, en cada corazón, Señor Jesús. Que fluya un cántico de adoración y de alabanza, un cántico nuevo que salga de lo profundo de tu corazón para Él. Adórelo a Él en esta mañana. Dígale: Señor, aquí está mi vida, Dios. Somos instrumentos de gloria, instrumentos de honra, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, solamente a ti podemos venir para glorificarte, solamente a ti podemos venir para exaltarte, solamente a ti, Señor,
no hay otro Dios eterno al que yo pueda ir, al que pueda entrar seguro, al que pueda entrar confiadamente, Señor, ante el trono de la gracia, como dice tu palabra, Señor. Solamente en ti, Señor, alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia para el oportuno socorro, Señor. Oh Espíritu de Dios, recibe gloria, recibe honra, mi Rey, recibe adoración, recibe alabanza, Señor. Gracias te damos en esta mañana por amarnos, Señor, por perdonarnos, Señor, por tener misericordia. Gracias porque todos los días con tu palabra nos santifica, Señor, nos purifica, Señor. Con tu preciosa sangre, Dios, nos has lavado, Señor, y nos has limpiado, Señor. Gracias por la obra, Señor, que tú todos los días haces en nosotros. Porque creemos, Señor, que nada queda inconcluso, nada queda incompleto, Señor. Todo lo que tú empezaste, Señor, un día tú lo perfeccionas, tú lo terminas, Señor. Todo te queda bien, Señor, hecho, Padre. Eres el Dios perfecto, Señor. Te adoramos, Jesús, te alabamos, Señor. A ti sea gloria, a ti sea honra. Vamos a adorarlo, adóralo allí en casita junto con tu familia, en este tiempo de adoración, de clamor, en este día donde tú y yo disfrutamos de la libertad total, de esa libertad, hermano, amigo, que solamente Dios nos puede dar, solamente Él nos puede dar. Es la verdadera libertad de Cristo Jesús. Oh Señor amado, solamente en ti hay paz, seguridad, confianza, Señor. Como no adorarte, como no alabarte, como no exaltarte, como no honrarte, Señor, bendecirte, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en esta mañana. Mira cada vida, Padre, que está allí, Señor, al otro lado, Dios. Mira aquellos, Señor, que están en la distancia, Señor. Mira los que están lejos, Señor. Mira los que están en las veredas, en los municipios. Aquellos que están allá, Señor, quizás a lo lejos de una montaña. Aquellos que se encuentran, oh Dios mío, en caseríos, Señor, en veredas, Señor, en corregimientos, Señor. De aquellos que están en otros países, en otros continentes, Señor. Oh, precioso Dios. Pero todos estamos, Señor, confiados en ti, esperando en ti, Señor. Tú eres nuestra verdadera esperanza, Señor. Tú eres mi confianza, Señor, mi seguridad, Señor. Alcánzalos, Dios. Alcánzalos con tu misericordia. Alcánzalos, Señor, con tu favor. Alcánzalos, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Arrópalos, oh Dios, y tráelos, Señor. Tráelos, Señor, aquellos, oh Dios, que se han alejado, Señor, de misericordia de las almas. Alcánzalos, Señor, aquellos que se apartaron, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, oh Dios, la iglesia, Señor. Santifícanos, santifícanos todos los días, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos, oh Dios. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, Señor. Por eso en esta hora, Dios del cielo, toma las almas, Señor. Toma las vidas, Señor. Tú prometiste, Señor, tráelos del oriente, del occidente, Señor. Recogerlos, oh Dios de gloria. Tráelos, Señor, tráelos, Señor. Trae tu pueblo, Señor. Recoge a tu pueblo las almas, Señor. Alcánzalas con tus misericordias todos los días, oh Dios. Sigue tocando corazones, Señor. Sigue tocando ese familiar. Sigue tocando ese familiar, Señor, que no ha querido rendirse, Señor. Ese familiar que ha endurecido su corazón, Señor. Tócalo, Espíritu Santo. Quebranta el corazón, Señor. Un corazón endurecido, un corazón de piedra, Señor. Tú lo quebrantas, Señor. Tú lo quebrantas, Señor. Tú lo reduces a polvo, Señor. Oh, precioso Dios, porque delante de ti dice tu palabra, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, Padre, obra Dios, obra Dios, obra Dios en las almas, Señor. Obra en las vidas, Señor. Obra, Señor, en la humanidad. Yo sé que tú estás obrando, Padre. Yo sé que tú estás trabajando, Señor. Oh Dios mío, todo, Señor, todo tiene propósito eterno, todo tiene propósito divino, Señor. Todo tiene tu sello, Señor. Tú estás allí, Dios mío, interviniendo, Señor, en tu pueblo, en las almas, Señor, en las vidas, Señor. Tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Ella es agradable y perfecta, Señor. Te adoramos,
adoramos, Espíritu Santo. Te damos a ti muchas gracias en esta mañana. Cómo no adorarte, Jesús, y alabarte. Oh Espíritu Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Recibe toda la adoración y toda la alabanza, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque a ti puede correr el justo, Señor. A ti podemos venir, Señor, los que hemos sido justificados, oh Dios. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Que tú no nos rechazas, Señor Jesús. Aleluya. Por eso tú le vas a decir conmigo en esta mañana y con todo su corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Vamos, díselo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
solo tú eres santo, santo. Oh Jesús, te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria, oh Dios eterno. Te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cómo no glorificarte, Señor? Si venciste la muerte por nosotros, si venciste la enfermedad, si venciste el pecado, Señor. Tú vas a decir aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Vamos una vez más, diga aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Gloria al Señor. Una vez más, dile aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a decir, te adoramos. Te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, Cristo mi Señor. Una vez más te adoramos. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo mi Señor. Cristo mi Señor. Vamos una vez más, sigue ahí, tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Vamos, tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Allí donde estás, dale gracias a Él. Dile, Señor, te adoramos. Dile, Señor, te adoramos, Jesús. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú, Jesús, que eres digno de gloria y de honra, de adoración y de alabanza. Aleluya, gracias te damos, Espíritu de Dios. Qué bendición en esta mañana. Dios los bendiga a todos. Qué alegría poder comenzar
un nuevo día, una nueva mañana y poder adorarlo a Él, al que es digno de adoración y al que es digno de alabanza. Qué bueno poder comenzar un nuevo día y juntos en casa, en familia, poder alabar al Señor. Yo creo que esa ha sido de las cosas que Dios en estos tiempos nos está permitiendo, que aquella personita que quizás está por allá, que no ha querido de pronto venir a la congregación, escuchar la palabra, bueno, yo sé que en estos tiempos Dios le está permitiendo y ha tocado el corazón a muchos de ellos. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por este día. Y bueno, vamos a gozarnos en la presencia del Señor, como dice la palabra. Dice la palabra del Señor que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es de que en todo el mundo, en un día como hoy, muchos estamos alabando al Señor, glorificando su nombre. Por eso yo le invito para que si usted quizás allí en casita, allí ya se sentó, vuelva y se ponga de pie, porque vamos a tener un tiempo de alabanza. Allí vamos a adorar al Señor con cánticos, con palmas. Y quizás usted en casa tiene un pandero, si tiene, bueno, no sé, saque allá ese instrumento con el que usted pueda adorar al Señor, para que juntos le demos la gloria a Dios y digámosle al Señor que Él derrame de su fuego, que Él derrame de su gloria, que en este día el Señor sea el que obre en su vida, en su casa, en su familia, con todos los que están allí. Aleluya, Señor, te adoramos. Allí donde usted está con sus palmitas, vamos, aplauda al Rey, alábele con todo su corazón y dígale: Señor, aquí está mi vida, es un instrumento de alabanza, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Aleluya. Vamos a declarar en esta mañana que eres el grande y poderoso. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, fuerte. Sobre este lugar
Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Ellos te adoran, Él es maravilloso. Dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús, es una promesa. Y aunque muchas veces parezca eso, que nada sucede, que has hecho muchas cosas y como que no hay resultado, porque aún en mi misma casa, en este encierro, en estos tiempos, pero el Señor nos demanda algo, y es que con todo, dice el Señor, nos gocemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Por eso, gózate en esta mañana con este cántico, exprésale bien tu amor a Él, y dile: Señor, con todo, Señor, yo me alegro en ti, Señor. Vamos, dile: y me gozaré, y me gozo ya en el Dios me ha salvado, y me gozaré, y me gozo ya. Dios me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Aleluya. ¿Qué más motivos que nosotros podamos tener de que Él nos haya salvado? Ya tenemos el regalo, el milagro más grande de nuestras vidas, que es la salvación, que se convierta en motivo de gozo, que se convierta en motivo de alegría en Él, en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Por eso dígale: Señor, hoy me gozo, hoy me deleito en tu presencia, Señor. Aleluya. Vamos a aplaudir. Gracias, Jesús. Te alabamos, Espíritu Santo. Tú eres maravilloso, mi Rey. Aleluya. Todo yo me alegraré en Jehová, y me
Gloria al Señor Jesús. Qué bendición. Espero que usted se haya gozado allí en su casita con toda su familia, así como todos estamos aquí reunidos. Detrás de cámaras, usted no se imagina el gentío que hay. Gloria al Señor. Con nosotros en esta mañana, mi esposo, el pastor Luis Sánchez. Mi amor, que Dios te bendiga y bienvenido. Gracias, mi amor. Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga, hijo, hija, hermana, sobrina. Y que el Señor, buenos días, primero que todo, familia hermosa, familia preciosa, como es la familia de la fe, la familia cristiana. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la verdad que para nosotros es un gozo, para nosotros es una alegría, una vez más, poder estar conectado a través de estas redes sociales con usted que se encuentra allí en casita. Déjenme decirle de que usted es una bendición en las manos de Dios. Y bueno, hoy nos vamos a gozar en la presencia del Señor, nos vamos a gozar en el estudio de su palabra, nos vamos a gozar en la administración que Dios tenga para darnos en esta mañana. Así que hermano, hermana, usted que está allí al otro lado en su casita, con su familia, qué bendición, aleluya. Damos la gloria a Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, hoy, por la gracia de Dios, podemos disfrutar de una nueva misericordia. Dice la Biblia que el Señor es el que levanta el sol cada mañana sobre buenos y sobre malos, el que da el aire que respiramos a justos y a injustos, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor a todos nos ama, óigame bien, tanto a los creyentes como a los que todavía no han dado el paso de fe, a los que todavía no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dios les ama. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue solamente por un grupo de personas en particular a la cruz, sino que Jesucristo fue a la cruz por toda la humanidad. Dice la Biblia allá en el Evangelio de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, escúcheme, esta es la palabra clara, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesucristo fue a la cruz no solamente por mí, no solamente por la iglesia, no solamente por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. ¿Qué le toca hacer a usted? Creer en la obra del Señor Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo con un propósito, y el propósito fue salvarnos y darnos vida eterna. Así que hoy nos vamos a gozar, hoy nos vamos a alegrar en la presencia del Señor. Recuerde que usted nos encuentra en Facebook Live a través de, o como pastor, mejor, Pastor Luis Sánchez. Allí aparece una ruedita azul y dentro de la ruedita azul aparece una P también de color azul y allí al lado dice Pastor Luis Sánchez. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando usted me busca a mí como Pastor Luis Sánchez, a usted le van a aparecer varios Luis Sánchez. Entonces, para que usted tenga la seguridad o la certeza de a dónde es que usted se tiene que meter, entonces por eso le estoy diciendo, ahí hay una ruedita azul y dentro de la ruedita azul hay una P mayúscula y allí entonces dice Pastor Luis Sánchez. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Recuerde, gloria a Dios, si usted desea escribirnos, déjenos sus mensajes, escríbanos. También nos puede escribir a nuestra línea WhatsApp 304-548-9371, repito, 304-548-9371. Y le voy a pedir el favor de que usted comparta esta enseñanza, llame a 3, 4 personas, invítelas para que se conecten también con nosotros a través de la página, para que ellos también sean bendecidos, para que ellos también reciban palabra de Dios, para que ellos también sepan cuáles son los planes y cuáles son los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Así que hoy nos vamos a alegrar, hoy nos vamos a gozar. Usted que está allá en su casa, bendiga a ese familiar, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos. Recuerden que nosotros en varias ocasiones les hemos pedido por favor de que se tomen una selfie. Qué bonito sería, ¿verdad? Que usted se tomara una selfie frente a la pantalla, se tomara una selfie frente allí
al computador, no sé, a la tablet, gloria a Dios, para que nos la envíe a través del WhatsApp al 304-548-9371. Entonces, usted lo va a hacer y eso lo vamos a nosotros a usar más adelante, porque de aquí yo sé que de todo esto que está pasando van a salir cosas grandes, van a salir cosas hermosas. Recordemos que la Biblia habla mucho acerca de la fidelidad. La Biblia dice que el que es fiel sobre lo poco, sobre lo mucho Dios lo pondrá. Y qué hermoso es que en este tiempo de prueba, en este tiempo donde por obvias razones la iglesia, ayer alguien me llamaba, o yo llamaba mejor a alguien, y me decía que ella había llegado de Bogotá y que ella tenía pensado venir aquí, pero pues que la cogió esta contingencia del coronavirus y que está encerrada como todos. Entonces yo sé que el deseo de los hermanos, de los miembros de las distintas congregaciones es ir a la congregación, pero por ahora no se puede. Entonces qué bonito es de que en un día como hoy nosotros nos congreguemos, pero nos congreguemos a través de las redes sociales. Así que le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor te bendiga con el rocío del cielo, con la grosura de la tierra, que el Señor te dé paz, que el Señor levante su rostro sobre ti y te conceda los deseos de tu corazón. Es el deseo de esta familia, la familia Sánchez Papielny, que estamos aquí reunidos, gloria a Dios. Yo quiero que los hermanos que están aquí, mi esposa, mis hijos, les envíen un saludo a los hermanos. Saludemos a los hermanos. Bendiciones, hermanos. Saludos. Bueno, como dijo la pastora, usted pensará que esto está aquí lleno. No, esto no está lleno. Lo que pasa es que amén, está lleno de ángeles, pero sí estamos aquí reunidos como familia. Eso es, qué bendición. Y en esta ocasión yo quiero, de pronto de una forma muy sencilla, no vamos a hacer un estudio exegético, tampoco vamos a hacer un estudio teológico, aunque obviamente nos tenemos que basar en la palabra. Vamos a hacer un estudio de algo que es demasiadamente importante para la vida del pueblo de Dios, para la vida de la iglesia, para el cristiano, para el creyente, y que se está celebrando en un día como hoy. Recordemos de que hoy tenemos Jueves Santo, y en un día como hoy sucedieron muchas cosas hace aproximadamente 1987 años. 1987 años, en un día como hoy, jueves, ya el Señor Jesucristo desde muy temprano estaba, digámoslo así, se estaba moviendo, ya había orado, ya había buscado de Dios y estaba cumpliendo con muchas cosas que están escritas en la palabra que se debían de cumplir en Él, por las cuales Él tenía que pasar. Y para eso, en esta ocasión, vamos a irnos a la palabra, al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26, Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Allí aparece un título que habla acerca de la institución de la cena del Señor. Dice la palabra del verso 17 en adelante, Mateo capítulo 26 del verso 17 en adelante. Usted que ya tiene la Biblia me acompaña por favor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas mejor la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Cuando nosotros miramos estos textos bíblicos, yo le acabo de decirle que allí aparece un título, y el título que aparece en la Biblia que nosotros usamos, en la Biblia que usted tiene allí en su casa, dice institución de la cena del Señor. Ahora yo quiero aquí hacer un comentario, y no es un comentario de pronto de mala fe,
sino que yo escucho a muchas personas que hablan de la Santa Cena. Yo me he puesto a buscar en la Biblia dónde aparece la palabra Santa Cena, y la palabra Santa Cena no aparece. Aparece la Cena del Señor. Allí en Corintios aparece la institución de la cena, pero yo hasta ahora no he encontrado la palabra Santa Cena. Esto lo digo para que tengamos de pronto un poquito de claridad y para que seamos un poco más bíblicos, porque el propósito del Señor es que nosotros seamos bíblicos. Pero volviendo entonces a lo que nos dicen estos versículos. Estos versículos nos dicen que se acercaba una fecha muy importante para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, y era la celebración de una de las fiestas que Dios mismo instituyó en la antigüedad. Recordemos de que Dios, a la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, Él instituyó unas fiestas. La primera fiesta que el Señor instituyó fue la Pascua. Después de la Pascua viene la fiesta de las primicias, está la fiesta de los tabernáculos, y son 7 fiestas que el Señor instituyó y que los dio como estatuto perpetuo para que el pueblo de Dios y los que estaban con el pueblo de Dios participaran de ella. Entonces, para Jesús era normal participar de esta fiesta, participar de esta celebración. Por eso en la palabra dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El verso 18 dijo, Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces, en un día como hoy, el Señor Jesús no solamente participó de la Pascua, sino que también sucedieron otras cosas. Ahora, esto que lo voy a decir, no se lo voy a decir de una manera cronológica o no se lo voy a decir de pronto tal vez en el orden como sucedieron las cosas, pero esto pasó hace 1987 años. Entonces, lo primero, el Señor participa de la cena pascual, y en la cena pascual el Señor instituye la cena, en un día como hoy, hace 1987 años, el Señor da una enseñanza en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio, a través de algo que Él hizo al lavarle los pies a los discípulos. Otra cosa que sucedió en un día como hoy es que el Señor identifica a la persona que de los 12 lo había de entregar. Recordemos que dice allí la palabra, yo quiero que lo leamos. Dice la Biblia: y mientras comían, sí, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de esto que nos dice la palabra, que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, cuando nosotros miramos en un diccionario, buscamos en un diccionario el significado de la palabra Pascua, una de las cosas es que uno de los significados que tiene, según la palabra que se usa, es pasar por alto. Entonces, para esto nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, nos tenemos que ir al libro de Éxodo. No vayamos a perder allí Mateo, por favor. Vámonos al libro de Éxodo y vamos a mirar en el capítulo número 12. Ahora, Éxodo, el significado de Éxodo es partida, es partida. Por eso, allí en Éxodo nosotros encontramos los preparativos, lo que Dios hizo para que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. Entonces, en Éxodo capítulo número 12, la Biblia nos habla, aparece un título muy sencillo, dice la Pascua. Vamos a leer un poquito sobre esto, le pido el favor, usted me acompaña en la lectura. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Mire, para este entonces
Israel todavía estaba en Egipto. Y allí en Egipto el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón y le dijo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste mejor para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Escúchenme bien, día 14. Lo guardaréis hasta el día 14, dice la palabra, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tablas. Dice: y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, dice la palabra, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, para entender esto un poquito mejor acerca de por qué el Señor habla de la Pascua, nosotros tenemos que irnos a la historia y mirar que cuando miramos la historia del pueblo de Dios, dice la Biblia que el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto por un espacio de 400 años. Óigame bien, 400 años de esclavitud, 400 años en donde ellos fueron forzados a trabajar, fueron forzados a hacer muchas cosas. Fueron varias las generaciones que nacieron en este periodo de esclavitud. Y la historia cuenta que el pueblo de Dios le clamaba, y en sus oraciones, entre otras cosas, le decía al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Entiendo yo que ellos decían: ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar en esta condición? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que nosotros sigamos siendo tratados como esclavos en este reino, en esta nación, en Egipto? Y dice la palabra que el Señor escuchó, oígame bien, el Señor escuchó el clamor de Dios. Entonces, algo bien importante, y la Biblia nos lo enseña, es que la oración de un justo puede mucho. La oración de un justo, cuando hay un justo que le clama a Dios, Dios le responde. Dios le responde. Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios apático, Dios no es un Dios indiferente. Yo estoy seguro de que Dios veía las injusticias que cometían con el pueblo de Dios cuando estaba allí en Egipto, cuando era maltratado, cuando era violentado, cuando era forzado. Yo estoy seguro de que Dios veía cada una de esas cosas que pasaba con todas aquellas personas que hacían parte del pueblo de Dios y que estuvieron allí durante 400 años con sus esposas, con sus hijos, con su familia. Dios sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Ahora, esto es algo interesante, porque si nosotros no lo sabemos entender, nosotros pudiéramos llegar a decir de que Dios es malo. No, Dios no es malo. El hecho de que Israel hubiera estado en esclavitud durante tanto tiempo, eso obedecía a varias razones. La principal razón es que el pueblo de Dios siempre tuvo un corazón muy duro para con el Señor. ¿Por qué?
Porque el Señor les enseñaba algo, el Señor les decía algo, y de pronto en un principio ellos lo hacían, pero pasaba que cuando recorría o pasaba el tiempo, ellos se olvidaban y volvían a las mismas cosas, volvían muchas veces a la idolatría, volvían al paganismo. Entonces Dios permitió que su pueblo fuera llevado como esclavo, fuera llevado cautivo a Egipto para tratar con él, para tratar con el pueblo, para tratar con el corazón del pueblo. Y lo que a mí más me aterra es de que a pesar de que este pueblo estuvo cautivo 400 años en Egipto y Dios los saca de la esclavitud de Egipto y los encamina hacia la tierra prometida, la tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia de que la gente que salió de Egipto, todos ellos murieron en el desierto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que ellos volvieron otra vez a lo mismo. Recordemos que la historia dice de que esta gente empezó a quejarse, esta gente murmuró, esta gente criticó, esta gente ¿qué fue lo que no hizo contra Moisés? Y el Señor le decía a Moisés, Moisés, no se preocupe porque lo que esta gente está haciendo contra usted, contra mí lo hace. Y lo terrible de todo esto es que todos esos miles, porque fueron miles de personas las que salieron de allí de Egipto, todos esos miles quedaron en el desierto. ¿Y por qué quedaron en el desierto? Porque a pesar de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, a pesar de que Dios mostró su gloria, a pesar de que Dios les mostró que estaba con ellos dudaron, ellos endurecieron el corazón y terriblemente, o lo más terrible es que la consecuencia de esto fue que todos murieran en el desierto. Ahora, la generación que entró a la tierra prometida es la generación que nació en el desierto. Los que murieron en el desierto tenían una mentalidad de esclavos. Los que murieron en el desierto sí tenían una mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a ser esclavos durante un espacio de tiempo de 400 años. Los que nacieron en el desierto nacieron con otra mentalidad, con una mentalidad diferente. Y esta gente que nació en el desierto fue la gente que pudo finalmente entrar a la tierra prometida. Listo. Entonces resulta de que la oración subió delante de la presencia del Señor y el Señor dijo, listo, ha llegado el tiempo, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso es que la palabra éxodo quiere decir partida, quiere decir partida. Y llegamos entonces aquí al capítulo número 12 del libro de Éxodo, en donde la Biblia nos habla de la Pascua. Y aquí la palabra nos empieza a explicar que era algo que el Señor tenía preparado, era algo que el Señor ya tenía previsto, era algo que el Señor le iba a entregar a Moisés para que Moisés se lo enseñara al pueblo, y el pueblo, teniéndolo claro, participara de esta Pascua, porque era lo que Dios había puesto como señal, digámoslo así. Y ahorita yo voy a estar hablando algunas cositas sobre esto. Había puesto como señal y que marcaría la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos hacen unos preparativos, el Señor les dice qué tienen que hacer, el Señor les dice cómo tienen que hacer. Dice la palabra que el Señor les dice que tienen que tomar un cordero no mayor de 1 año, sin defecto. Dice la palabra, tenía que ser un animal perfecto. ¿Y por qué tenía que ser un animal perfecto? Porque cuando usted mira la palabra, usted encuentra de que en el Antiguo Testamento muchas cosas fueron tipología del Señor Jesucristo. Entonces, Dios en la antigüedad, a través de esa tipología, lo que estaba haciendo era dando una enseñanza acerca de lo que iba a suceder más adelante o de lo que había de pasar más adelante. Por eso este cordero no podía tener defecto alguno, no podía ser mayor de 1 año. Dice la historia, dice la palabra, que este cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Dice la palabra de que teniendo en cuenta el número de personas de cada familia, si el número de personas era muy poco, a tal punto que no le daba para comerse todo el cordero, entonces ellos se tenían que unir con el vecino, con la familia de al lado, y tenían que hacer la cuenta para que el cordero quedara bien repartido. Y aquí hay algo que a uno le llama la atención.
Y lo que a uno le llama la atención es lo que el Señor dice que tenían que hacer con la sangre del cordero. Entonces el Señor dice en la palabra que esa sangre la tenían que poner en los dinteles de la puerta de los hebreos, de la puerta del pueblo de Dios. Tenían que marcar, tenían que poner allí esa marca que representa hoy en día la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor pasaría por el medio del pueblo y que donde viera la marca de la sangre, entonces la muerte no iba a entrar allí. ¿Por qué? Porque es que el Señor había hecho ya varias señales, ya iban 9 señales que la Biblia habla de plagas. Ya el Señor había mandado 9 plagas y el propósito de las 9 plagas era que Faraón dejara ir libre al pueblo de Dios. Pero Faraón, ¿qué hacía? Cada vez que venía una plaga, Moisés venía y hablaba con él, y entonces inicialmente Faraón le decía, listo, voy a dejar ir a tu pueblo, pero después, ¿qué pasó? Endurecía el corazón, y así se fue yendo hasta que recibió 9 plagas. Pero esta plaga, la plaga número 10, que la Biblia habla acerca de la muerte de los primogénitos, esta plaga no la pudo soportar Faraón, porque entre otras cosas el primogénito de Faraón allí también murió, allí también quedó. Entonces, después de que esta plaga viene y acaba con los primogénitos, y dice la palabra, tanto de los hombres como de los animales, entonces allí es donde a Faraón se le ablanda un poquito el corazón y le dice a Moisés que listo, que se vaya, ya prácticamente lo echó, váyase usted con este pueblo, no los quiero ver más. Pero note que antes de que eso sucediera, el Señor había dado unas instrucciones, el Señor había dado unas directrices acerca de la Pascua, acerca del Cordero, de lo que tenían que hacer con el Cordero, de lo que tenían que hacer con la sangre del Cordero. Y esto a nosotros nos tiene que enseñar algo. Número 1, yo les decía ahorita que la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Y dentro de lo que yo les acabo de decir, usted ve cómo el ángel de la muerte, cuando veía la marca de la sangre, él no entraba ya a aquella casa. Quiere decir que pasaba por alto o seguía derecho. Ahora, aquí hay unas cosas que pues yo meditando en la palabra venían a mi espíritu. ¿Y qué es lo que venía a mi espíritu? Ejemplo, la Pascua desde que fue instituida siempre se ha celebrado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso se iba a celebrar por estatuto perpetuo. Cuando usted va al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, usted encuentra al mismo Señor Jesucristo que ha dispuesto o se ha dispuesto para participar de la Pascua. Y ayer la Pascua, vuelvo y le repito, fue donde el Señor Jesucristo instituyó la cena. La cena, gloria a Cristo Jesús, en donde en esa cena el Señor dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y si hoy lo alcanzamos a ver, pues vamos a mirar un poquito de esto. Pero lo que a mí me llama la atención es que antes del Éxodo, o sea, la Pascua desde que fue instituida siempre se ha celebrado, hasta hoy se está celebrando. Esta semana se está celebrando la Pascua, gloria a Cristo Jesús, y es una semana bastante atípica. Por lo menos si nosotros hablamos de la religión tradicional, normalmente la religión tradicional en este tiempo, ellos participaban de sus ritos, ellos participaban de sus celebraciones, de sus peregrinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire que esta semana ha sido una semana muy atípica. ¿Por qué? Porque nada de lo que normalmente se hace en esta semana en cuanto a la Semana Santa y lo que hacen muchas religiones se ha podido hacer. Entonces eso es algo que a uno le llama la atención. ¿Por qué? Porque si yo me voy al libro de Éxodo, yo encuentro cómo Dios mandó a su pueblo a que se guardara. Dios mandó a su pueblo a que cada uno se fuera a su casa. Dios dice, marquen los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero, porque yo pasaré, dice la palabra, y donde vea esa marca, entonces allí no voy a entrar, voy a seguir derecho o voy a pasar por alto. Entonces yo entiendo algo, que aunque la fiesta de la Pascua se ha celebrado desde que fue instituida hasta el día de hoy, ya hubo un éxodo. Y recuerden que la palabra éxodo significa
partida. El Señor manda a su pueblo a que se guarde y ya hubo un éxodo. Y yo estoy seguro, oígame bien, de que va a haber un segundo éxodo. En el primer éxodo, el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, nosotros hemos aprendido, si hablamos de nuestro tiempo, que Egipto tipifica el mundo. Eso quiere decir que aunque nosotros en Cristo Jesús ya fuimos liberados de la condenación de la muerte que es por el pecado, tiene que haber o va a haber otro éxodo, va a haber otro éxodo. Y me llama la atención porque yo conversaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa de que yo encuentro muchas similitudes entre esto que está pasando en este momento, con lo de esta cuarentena, con lo de este coronavirus y con lo que pasó con el pueblo de Dios en el tiempo del éxodo, en el tiempo cuando el Señor tomó a Moisés y bueno, para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Yo veo muchas similitudes. Quiere decir de que muy posiblemente, y lo digo así porque pues esa es la fe, nosotros estamos muy cercanos a participar del segundo éxodo. ¿Cómo va a ser ese segundo éxodo? Entonces, el segundo éxodo o la verdadera liberación nuestra, aunque nosotros ya somos libres, estamos en este mundo, no somos de este mundo. Andamos en el espíritu y no andamos en la carne. Andamos en lo que dice la Biblia y no en lo que decimos nosotros los hombres. Nuestra verdadera liberación va a ser cuando el Señor venga por la iglesia y nos saque de esta tierra y nos lleve a la patria celestial. Yo no sé si de pronto me estoy haciendo entender, ojalá y usted que está allá al otro lado y ustedes que están aquí, gloria a Dios, estén entendiendo lo que yo estoy diciendo. Para mí viene un segundo éxodo. Viene un segundo éxodo, ya hubo un éxodo, Pascua han habido desde que el Señor la instituyó hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Pascua siempre ha habido, pero éxodo solamente ha habido uno, y es aquel cuando el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero entonces tiene que haber un segundo éxodo. ¿Por qué? Porque es que lo que está escrito en el Antiguo es sombra de lo que tiene que ser. Escúchenme bien. Es sombra de lo que tiene que ser. Escúcheme esto. Hay mucha gente que dice, no, es que el Antiguo Testamento, eso es de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí le quiero hacer a usted una aclaración. Hay cosas que en el Antiguo Testamento nos hablan y que tienen que ver con la ley. Entonces, cuando hablamos de la ley, entre otras cosas, estamos hablando de la ley ritual. Porque nosotros, los creyentes, los que hemos sido justificados por la fe, no estamos llamados a participar de la ley ritual, a participar de los sacrificios que en la antigüedad el pueblo de Dios hacía, o que en la antigüedad el pueblo de Dios participaba, no. Pero no por ese hecho quiere decir de que no hayan cosas del Antiguo Testamento que yo no las deba de vivir, que yo no las deba de practicar. Ejemplo, si nosotros nos vamos al Decálogo, el Decálogo habla de 10 mandamientos. Y la primera parte de los mandamientos hablan de mi relación con Dios. La segunda parte de los mandamientos hablan de mi relación con el prójimo. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dice que hay que amar, que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el primero y grande mandamiento. Allí se cumple la primera parte del Decálogo. Porque vuelvo y le repito, los primeros versículos bíblicos de Éxodo capítulo número 20 hacen referencia a Dios, a mi relación con Dios. Luego Jesús dice en la palabra que el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces allí esa parte habla de mi relación con el prójimo. Ahora Jesús dijo que Él no había venido a abogar la ley, que Él había venido a cumplirla por nosotros. ¿Cuál fue la ley que Jesús cumplió por nosotros? La ley de los rituales, porque ninguna persona, óigame bien, dice la palabra o enseña la palabra, que si nosotros tenemos en cuenta toda la ley, teniendo en cuenta los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas, los decretos que Dios había dado a su pueblo, sumando uno con otro dan aproximadamente 613.
Y si nosotros cuando teníamos solamente los 10 mandamientos nos enredábamos, ¿por qué? Porque no éramos capaces de cumplirlos. Ninguno fue capaz de cumplir ni siquiera los 10 mandamientos. Ahorita piensen en esto, cumplir 613 mandamientos que implican allí preceptos, ordenanzas, leyes, mandamientos, etc. Nadie era capaz de cumplirlo. Por eso la Biblia dice que por la ley ninguna persona puede ser salva. ¿Por qué? Porque cuando se quebrantaba un mandamiento de la ley, se quebrantaban todos los demás mandamientos. Y la Biblia dice que el que quebranta la ley tiene que morir. Por eso usted veía en el tiempo del Señor Jesucristo que los fariseos usaban mucho esta frase. Es que la ley dice, ejemplo, cuando encontraron a la mujer en el acto del adulterio. Entonces ellos llevaron a esta mujer a donde el Señor y le dijeron, Señor, esta mujer fue descubierta en el acto del adulterio, y la ley dice que cuando una mujer es descubierta en el acto del adulterio tiene que morir apedreada, porque esa era la ley. Así era la ley. Si se infringía un mandamiento de la ley, la persona era condenada a muerte. Entonces Jesús vino para cumplir por nosotros la ley. Vino para cumplir por nosotros aquellas cosas que nosotros no éramos capaces ni somos capaces de cumplir. Porque el único ser humano que estuvo en esta tierra, que fue capaz de cumplir la ley de pe a pa, como enseña la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nosotros somos justificados, escúchenme bien, por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo, somos justificados. Y cuando hablamos de ser justificados, hablamos de la salvación. De la única manera que usted y yo podemos ser salvos es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo de que había que amar al Padre por encima de todas las cosas, y de que había que amar al prójimo, y que el segundo mandamiento era semejante al primero. Dice la palabra que el que hace estas dos cosas habrá cumplido toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque es que hay muchas personas que dicen que no, que la ley, que el Antiguo Testamento, que ahorita estamos en la gracia y entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice el Nuevo Testamento. Usted tiene que hacer lo que dice el Nuevo Testamento, pero usted no se puede olvidar de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y le voy a explicar por qué. Yo no puedo separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, así como usted no puede separar su sombra de usted, porque a donde quiera que usted vaya, su sombra lo va a seguir. Mientras haya forma de que haya sombra, la sombra a usted lo va a seguir. Así mismo yo no puedo cercenar la Biblia. Así mismo yo no puedo separar la Biblia diciendo que es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y que ahorita nosotros nos movemos es bajo el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es que el Nuevo Testamento está encubierto en el Antiguo. Por eso en el Antiguo Testamento se manejaba mucho la figura de la tipología. Entonces encontramos el arca de Noé, encontramos el arca del testimonio, encontramos aquí el Cordero Pascual, que es tipología de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y usted se va a la Biblia, y usted en el Antiguo Testamento encuentra muchas cosas que son tipología. Entonces el Nuevo Testamento está encubierto en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, y de allí que usted y yo no lo podemos pasar por alto, está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces muchas de las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento se empezaron a revelar en el Nuevo Testamento. Entonces hablemos del Señor Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento, si hay alguien que en el Antiguo Testamento habló del Señor Jesucristo, ese fue Isaías. Isaías habló como ningún otro del Señor Jesucristo. De hecho, Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque es la persona que más ha hablado del Señor Jesucristo. Pero mire cómo todo aquello que Isaías habló del Señor Jesucristo, entonces se reveló en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y le repito, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Todas las profecías se cumplen en Él.
Entonces de ahí que usted tiene que entender de que no puede tener ese tipo de pensamiento que es el Antiguo Testamento y ahorita estamos en la gracia. Entonces yo me guío solamente por lo que dice el Nuevo Testamento, porque usted estaría cercenando la Biblia y eso es algo que no se puede hacer. La Biblia es una y está constituida por el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y por el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento, y los dos siempre tienen que estar juntos. Entonces les estaba hablando del Éxodo y cómo el Éxodo fue antecedido por una Pascua, por la Pascua. Entonces la Pascua es una fiesta que el pueblo de Dios siempre ha celebrado y aún hoy la sigue celebrando, y que cuando la celebrábamos, o mejor, cuando la celebraban los antiguos, ellos lo celebraban mirando hacia atrás, recordando lo que Dios había hecho, de cómo Dios había obrado, de cómo Dios se había glorificado y de cómo Dios los había sacado a ellos de la esclavitud de Egipto. Entonces, hoy en nuestro tiempo, la Pascua sigue estando vigente, solo que hoy nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Hoy nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Entonces tengamos claro algo. La palabra Pascua literalmente significa pasar por alto. Óigame bien. La Pascua, cuando nosotros la miramos, conmemora para los israelitas su propia liberación, realizada por la intervención de Dios, realizada por la intervención divina. Y dice la Biblia, si nos volvemos allí a Mateo capítulo número 26, dice la Biblia: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús estuvo en esta tierra 33 años. Y durante los 33 años, a partir del momento que él podía participar de la Pascua, cada año él lo hacía. ¿Por qué? Porque eso era algo que hacía parte de las costumbres del pueblo hebreo. Eso era algo que hacía parte de las costumbres del pueblo judío. Y era una costumbre que se iba transmitiendo de generación en generación, porque recuerde, hablando de la Pascua y de las otras fiestas que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, dice la palabra que esas fiestas debían de celebrarse por estatuto perpetuo. Es decir, el papá se la enseñaba al hijo, el hijo se la enseñaba al hijo y el hijo se la enseñaba al hijo, y así se iban yendo para que todos recordaran, para que todos participaran ¿de qué? De la Pascua. Ahora, aquí en Mateo capítulo 26, dice la palabra de que el Señor participó de la Pascua, pero fue allí en la Pascua donde el Señor instituyó la cena. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cena, pues bueno, lo encontramos aquí, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, Juan también habló de la cena, y encontramos en la primera de Corintios, el apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo número 11, del verso 23 al verso número 26, también habló de la cena, Recordemos que dice la palabra que esto él lo recibió por revelación. Entonces vamos a retomar un poquito. La Pascua es una fiesta de liberación. La Pascua se celebró exactamente antes de que Dios, con brazo fuerte y con diestra de poder, sacara a su pueblo de la esclavitud que ellos tuvieron durante 400 años en las tierras de Egipto. Ahora, yo le dije a lo largo de esta enseñanza que desde ese momento la Pascua siempre se ha celebrado hasta nuestros días. Que esa celebración, allá veíamos que para el pueblo de Dios ese iba a ser el comienzo, el principio, óigame bien, el primer mes del año. Y esa Pascua se celebró a los 14 días. A los 10 días se tomaba el cordero y a los 14 días se participaba de la Pascua. Ahora, cuando hablamos, la Biblia dice que eso se tenía que realizar en el mes de Abib o en el mes de Nisan, que para nosotros es el mes de marzo o el mes de abril. Por eso usted mira cómo la Pascua o la Semana Santa siempre se ha celebrado entre marzo y abril. Entre marzo y abril
Porque la Biblia dice que ese es el tiempo en que se tiene que celebrar la Pascua. Listo. Cuando hablamos del mes de marzo o hablamos del mes de abril, estamos hablando del comienzo de la primavera. Entonces, en cada primavera se celebraba la Pascua, según lo que nos dice la Biblia. Y yo pensaba sobre esto, ¿por qué en cada primavera? Si nosotros miramos los países que tienen 4 estaciones, yo creo que la primavera es la mejor de las estaciones. ¿Por qué? Porque si hablamos del verano, estamos hablando de la estación seca. Y en los países que tienen las 4 estaciones, los veranos se hacen demasiado fuertes. Lo mismo sucede con el invierno. Con el invierno también es todo lo contrario. Los países que tienen las 4 estaciones, los inviernos son demasiado fuertes. Si hablamos del otoño, usted sabe que en el otoño todo se coloca de un color marrón, todo se coloca de un color café, las hojas de los árboles se caen. Entonces, cuando llegamos a la estación de la primavera, usted ve cómo allí en la primavera todo empieza a reverdecer, todo florece, todo se pone muy bonito, todo toma un color muy bonito. Por eso la primavera es la mejor de las estaciones. Y mire que es precisamente en ese tiempo, en el tiempo de la primavera, que se celebraba la Pascua, Entonces, la Pascua es una fiesta de liberación, y yo le dije a usted que aunque la Pascua se ha celebrado siempre hasta hoy, el Éxodo no. El Éxodo se celebró una sola vez, que fue cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero tiene que haber un segundo Éxodo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia nos habla, gloria a Cristo Jesús, allá en el libro de Tesalonicenses, voy a mirar a ver si lo encuentro, gloria a Cristo Jesús, Tesalonicenses, nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a buscarlo, gloria a Jesús, damos la gloria al Señor. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Usted que tiene Biblia, váyase a Primera de Tesalonicenses. Dice en el capítulo 4, versículo número 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ojo a eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, dice la Biblia, siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, cuando usted mira estas palabras, usted encuentra que aquí Pablo está hablando de ese próximo evento que nosotros como iglesia estamos esperando. Y es lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Cuando yo miro el arrebatamiento, para mí el arrebatamiento es un éxodo. ¿Y por qué es un éxodo? Porque allí en el arrebatamiento el Señor se va a llevar a su gente, el Señor se va a llevar a su pueblo. En el primer éxodo, el Señor, la intención del Señor era que los que salieron de Egipto se fueran a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. En el segundo éxodo, Dios nos va a sacar de esta tierra y nos va a llevar a la patria celestial. Por eso Jesús dijo que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Y dice la palabra que Él se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces la invitación en este tiempo, yo le decía a usted que estoy encontrando muchas similitudes en esto que está pasando hoy. Mire, nunca en la historia había pasado lo que hoy está pasando. Entonces, en más de 400 años de historia, si hablamos de la religión tradicional,
ellos nunca habían parado de participar de las celebraciones de los que ellos participan en esta semana, de las procesiones y todas esas cosas. Oigan, nunca en 400 años que llevamos, creo que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero no me acuerdo bien, hubo un evento, hubo un hecho que interrumpió que eso se siguiera. Nunca en ese espacio de tiempo se había interrumpido, pero mire que ahorita eso se interrumpió. Y ojo a lo que le voy a decir. Cuando nosotros leíamos el libro de Éxodo, allá en el capítulo número 12, gloria a Dios, dice la palabra en el último versículo. Voy a volver a Éxodo rápidamente. En el último versículo que leímos, voy a encontrarlo, permítame por favor un momento. Gloria a Dios. Dice, gloria a Cristo Jesús, pues yo pasaré, versículo 12, yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, oído, en todos los dioses de Egipto. Óigame bien. Entonces, cuando usted mira las plagas en el Antiguo Testamento, yo hace algunos días, cuando esto apenas estaba empezando, recuerde que Egipto tipifica el mundo. Yo le decía a usted hace algunos días que eso era como una especie de ataque que había venido sobre el sistema religioso de los egipcios. Recordemos que los egipcios, ellos eran muy paganos, ellos eran muy religiosos, ellos tenían muchos ídolos, ellos tenían muchas imágenes, el río Nilo tenía su propio dios, y cada plaga, cuando usted la mira, es como si fuera un ataque lanzado en particular contra uno de los muchos dioses que los egipcios tenían. Hoy, tremendo. Bueno, no me quiero adelantar. Y la plaga número 10, que es la plaga de los primogénitos, nos muestra que fue la plaga en donde todo el mundo se guardó, en donde dice la palabra que los primogénitos murieron. Mire, a mí me llama la atención, y no es que esté diciendo que sea exactamente igual, estoy diciendo que yo encuentro muchas cosas que son parecidas. Hoy estamos viviendo exactamente algo muy parecido. ¿Por qué? Porque se habla de una pandemia, se habla de una plaga. Ayer precisamente en uno de los canales que a mí me gusta ver, yo no sé si era Discovery o algo así, estaban hablando del COVID-19, cómo se había originado allá en Wuhan, en una provincia de China, y cómo eso se había empezado a regar por todas partes del mundo, y la cantidad de gente que está contagiada y la cantidad de muertos que hay hasta el momento, y los que según las proyecciones que ellos hacen van a ver. ¿Por qué? Porque para poder darse cuenta cuánta gente está contagiada, ellos tienen que hacer unos exámenes, unas pruebas, y se supone de que esos exámenes, esas pruebas dan resultado de la gente que se contagió hace 14 días atrás. Entonces estamos hablando de que hoy hay datos que nos están hablando de personas que están contagiadas, pero que se contagiaron 14 días de para atrás. Entonces pensemos en las personas que se han contagiado desde esos 14 días para adelante. Entonces los datos estadísticos nunca van a ser reales. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una información que va a estar saliendo, sí, pero va a estar saliendo atrasada. Por eso ellos hacen una proyección, y ellos hablan de la cantidad de gente que por causa de esta pandemia puede llegar a perder la vida. Entonces, para mí es muy tremendo, porque en este momento la gente está toda guardada. En este momento hay mucha gente que se está muriendo por el coronavirus, por el COVID-19. En este momento se está celebrando la Pascua. Escúcheme bien. Hoy, en un día como hoy, se está celebrando la Pascua. Hace 1837 años Jesús celebró la Pascua. Es decir, yo veo muchas cosas que son parecidas. Y la Pascua es la fiesta que antecedió, según la historia bíblica, al Éxodo. Por eso, para mí no es descabellado decirle a usted que me está escuchando que muy posiblemente la venida del Señor está cerca. Yo sé que durante mucho tiempo el mismo apóstol Pablo habló del arrebatamiento. Él pensaba que él no se iba a morir. Él pensaba que él iba a ser raptado, y él decía: primero los que han muerto en Cristo,
Después nosotros los que hayamos quedado vamos a ser raptados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser llevados al cielo en las nubes y nos vamos a reunir con él. Mire que desde los tiempos de Pablo se está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero hoy ese evento está más cerca que nunca. Por eso la invitación, hermano, es para que usted medite en este tiempo y medite en esta palabra. Porque muy seguramente, si el Señor no me deja equivocar, y espero que no, nosotros podemos ser aquella generación de la cual el Señor habló, que dijo que la generación que empezara a ver todas estas cosas, esa generación no pasaría. Ahora, cuando se habla de la palabra generación, no solamente estamos hablando de una cantidad de años, porque la Biblia dice que los más robustos van a vivir 70, 80 años. Entonces hay muchas personas que dicen, están haciendo cuenta, no, es que esto empezó en 1948 y si yo le sumo 80 años, entonces vamos hasta tal año, no, eso todavía falta mucho. No estamos hablando de una generación de años, estamos hablando de un tiempo. Estamos hablando de que la generación o el tiempo en que esa generación empieza a ver esas cosas, esa generación no va a pasar. Entonces, iglesia, la invitación, y yo siempre se lo he dicho, aproveche el tiempo. Hay personas que en este tiempo no están entendiendo qué es lo que está pasando. Y Dios quiere que usted entienda de que este es un tiempo no para pasear, no para descansar, no estamos de vacaciones. Este es un tiempo para estar buscando de Dios. Yo lo he venido diciendo, para que arreglemos lo que tengamos que arreglar, para que organicemos lo que tengamos que organizar, para que si usted no ha hecho la oración de fe, usted reciba a Cristo en su corazón como su Señor, como su Salvador, para que usted y nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, porque dice Isaías 1:18 de que Dios está llamando a la gente para que se ponga a cuentas con Él. Entonces, esto no es un chiste. Miren la cantidad de gente que se está muriendo. Son cientos, son miles de personas las que se están muriendo, al igual que fueron miles de personas las que se murieron en el primer éxodo. Escúcheme bien, en el primer éxodo. Yo no quiero ser un ave de mal agüero, yo no quiero a usted dañarle la fiesta, pero a mí sí me toca hablarle, y me toca humildemente, con lo poco que yo sé, con lo poco que yo he recibido del Señor, transmitirle eso a la iglesia, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, vamos a estar muy atentos. Sabemos de que esta plaga, usted mira la historia bíblica, las plagas pasaron, luego vino otra plaga, bueno, pasó esa plaga y así se cumplieron 10 plagas, hasta que llegó la plaga número 10, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Yo quiero dejarlo a usted con esa inquietud. No quiero que se entristezca. Recuerde que Pablo dice que no es para que nosotros nos entristezcamos. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza, y nuestra esperanza tiene nombre propio, se llama Jesús. La Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Es decir, mientras haya vida, hay esperanza. Una vez que usted se muera, una vez que yo me muera, ya la esperanza no la vamos a necesitar, porque lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Entonces, amada iglesia, vamos a estar muy atentos. Aprovechemos por favor el tiempo. No deje de estarse conectando. Hoy vamos a estar otra vez a las 7 de la noche, con el favor de Dios. Pido disculpas porque tuve un lapsus, y creo que el día de ayer o el martes creo que fue, dije que íbamos a estar a las 5 de la tarde. Nos vamos a estar a las 7 de la noche. Lo mismo que mañana vamos a estar a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche. Y ya usted sabe que el domingo sí estamos a las 9 y, gloria a Dios, a las 5 de la tarde. El sábado tenemos a las 7 de la noche, y así nos vamos a seguir yendo. Dice la palabra, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo así? Sí, que a pesar de que estén pasando todas las cosas que puedan estar sucediendo, contratiempos, dificultades, conflictos, persecuciones, nosotros los siervos de Dios sigamos cumpliendo con el trabajo que Dios nos ha encomendado.
Así que, gloria a Cristo Jesús, damos gracias al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar, iglesia, y usted va a estar atento para que el próximo domingo miremos a ver para que usted participe de la cena. Entonces, aquí con la pastora les va a explicar cómo se tiene que hacer, cómo vamos a hacer, y entonces usted allá en casita, muy juiciosamente, eso sí, y eso lo hacemos por la contingencia, eso lo hacemos porque es muy importante que el pueblo de Dios participe de la cena. Recordemos que esto tiene un significado muy especial, entre otras cosas, tiene que ver con estar en unidad, con estar en comunión. Y bueno, ya llevamos varios domingos en los que no participamos de la cena. Hay lugares donde participan una sola vez al mes de la cena. La Biblia dice que lo podemos hacer todas las veces. La Biblia dice que eso sí, que siempre que lo hagamos es en memoria del Señor Jesucristo, que lo hagamos a conciencia, que no se trata solamente de participar de la copa y de participar del pan, sino que nosotros entendamos qué es lo que eso significa y por qué es que nosotros lo hacemos. Así que vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Espero que esta palabra a usted le haya bendecido, a usted le haya edificado, y vuelvo y le repito, que esta palabra haya tenido cabida en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos próximos al segundo éxodo. Estamos próximos al segundo éxodo. Cierre sus ojitos, Padre, que estás en los cielos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te doy muchas gracias, te doy a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Dios mío, porque para siempre, Señor amado, aleluya, es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, para que a través de este medio nosotros, Señor, hayamos podido llegar a las vidas, Señor, no solamente a las vidas de los hermanos que se congregan aquí con nosotros, sino a muchas otras vidas, Señor amado, a las cuales se les ha hablado, Señor, se les ha compartido, y hoy han podido recibir, Señor, esa enseñanza, hoy han podido recibir, Señor, esa instrucción que viene de parte tuya. Sabemos, Señor amado, que las palabras que usted nos habla, Señor, son espíritu, son vida, Señor. El apóstol Pedro dijo, Dios mío, ¿a quién iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, Señor, yo te doy gracias por cada palabra que usted me permitió compartir en esta mañana, Señor, por cada palabra, bendito Dios, que usted me permitió lanzar, Dios mío, conforme a su voluntad en esta mañana. Yo sé que esas palabras, Señor, no vuelven vacías, oh Dios mío. Yo sé que esas palabras, bendito Dios, van a producir fruto, y fruto digno de arrepentimiento. Señor, también te doy gracias por esta familia tan hermosa, Señor, la familia de la fe, tu pueblo, Señor, por cada hermano, por cada hermana que hoy ha estado conectado con nosotros, Señor. Les bendecimos, oh Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Oramos, oh Dios mío, para que cada día tú les des más y más entendimiento, Señor, para que cada día tú les ilumines más y más, para que cada día, Señor, tú derrames de tu sabiduría, Señor, para que cada día, bendito Dios, nosotros tengamos más revelación, Señor, para que aprendamos a ver, bendito Dios, lo que no se ve. Veamos lo que está por debajo de la palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo al hermano, bendigo a la hermana, bendigo a cada persona, Señor. Te doy gracias por sus vidas, oh Dios mío. Gracias por darnos la vida, Señor, porque tú eres el que da la vida, bendito Dios. Tú tienes poder para ponerla, pero también tienes poder para tomarla. Y si nosotros tenemos vida es porque tú nos la das, Señor. Si nosotros estamos aquí es por tu gracia, es por tu pura misericordia. Señor, yo te ruego, Dios mío, que nos hagas muy entendidos acerca de esto que tú nos hablaste. Sabemos que la Pascua, Señor, en el Antiguo Testamento, Dios mío, fue una tipología, Señor, de lo que habría de ser, de lo que ya fue, Señor, porque Jesucristo es nuestra Pascua, bendito Dios. En Jesucristo nosotros somos libertados, oh Dios mío, de la condenación que es por causa del pecado. Pero también, Señor bendito, sabemos de que tenemos una esperanza, Señor, y es la esperanza de la resurrección, es la esperanza, Señor, del arrebatamiento, bendito Dios. Sabemos que Jesucristo se fue a preparar lugar, bendito Dios, así como tú preparaste, Señor, la tierra durante más de 400 años para entregársela a tus hijos, oh Dios. Así también Jesucristo se fue a preparar lugar para todos y cada uno de nosotros, Señor.
Por eso te pido que nos hagas muy entendidos en estas palabras, Señor, porque si hay algo que usted quiere, Señor, es que en este tiempo la iglesia se esté preparando, es que en este tiempo la iglesia se esté santificando, Dios mío. Recordemos que la cena que el Señor instituyó en la Pascua, oh Señor, ese pan es símbolo de su cuerpo, esa copa es símbolo de su carne, Dios mío, de su sangre, perdón. La Biblia dice que Él es verdadera comida, que Él es verdadera bebida. La Biblia dice, Señor, aleluya, que todo aquel que de Él coma, que todo aquel que de Él beba, jamás volverá a tener hambre, Señor. Por eso, Dios mío, ábrenos los ojos, Señor, ilumínanos, oh bendito Dios, aleluya. Este no es un tiempo para estar de vacaciones, Señor. Este no es un tiempo para desperdiciarlo, Dios mío. Este es un tiempo para aprovecharlo, porque del día y de la hora, Señor, de tu venida nadie lo sabe, Señor. Sabemos de que es algo sorpresivo, pero no es algo inesperado, porque desde hace mucho tiempo, Señor, tú lo vienes hablando a la iglesia. Yo te doy muchas gracias. Bendigo, Señor, a cada persona. Bendigo ese hogar, Señor. Bendigo esa familia. Oro, bendito Dios, para que tú seas propicio, Señor, a cada necesidad. Tú eres el único, Señor, que sabe lo que está pasando allá en el interior de ese hombre, en el interior de esa mujer. Tu palabra dice, bendito Dios, mi paso dejo, la paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y hallaréis descanso, Dios mío, porque tú eres el verdadero descanso, Señor. El descanso no es un día, Señor. El descanso eres tú, el reposo eres tú, Señor. Tú eres la paz para nuestras vidas, oh bendito Dios. Por eso yo te pido la paz, Señor, para cada vida, para cada corazón. Oro, bendito Rey de los cielos, para que en tu grandeza, Señor, en tu poderío, Dios mío, tú seas propicio a la necesidad que tiene tu pueblo en este tiempo, Señor. Glorifícate, bendito Dios. Use al que usted tenga que usar, Señor, de la manera, bendito Dios, como usted lo quiera usar, pero sea propicio, Señor, sea propicio a la necesidad que hay en tus hijos. Convencidos estamos, Señor amado, que aún en el tiempo de la aflicción, aún en el tiempo de la escasez, aún en el tiempo de la necesidad, Señor, usted a nosotros nos sigue supliendo. Por eso yo desato esas palabras, Señor, sobre esta iglesia, sobre esta congregación, Señor, aleluya. Digo que allá donde había escasez, ahorita, Señor, se desata la abundancia, Dios mío. Digo que allá, bendito Rey de los cielos, donde tal vez no había alimento, Señor, tú usas a tus ángeles, bendito Dios, y envías esa provisión, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te damos muchas gracias, oh Dios mío. Oro por los diezmos de mis hermanos, por las ofrendas, Señor, por las donaciones, por las contribuciones, oh Dios mío, aleluya, por aquello que tú nos dijiste el martes, Señor, que toda aquella persona que quiera traer víveres, Señor, productos perecederos y no perecederos para ayudar a otros, los puede traer aquí, Señor, para nosotros direccionarlos a aquellas personas que sabemos, Señor amado, que tienen esa necesidad, bendito Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso te pido, Señor, bendiga a su pueblo, Señor, con toda bendición espiritual, física y material, Señor. Yo te los dejo, Señor, los entrego en tus manos, oh Dios mío. Te pido guárdalos, te pido, bendito Dios, aleluya, cércalos con tus ángeles. Creemos en tu protección, Señor. Creemos que las plagas a nosotros no nos tocan, Dios mío, porque en nosotros está la sangre del Cordero, Señor. Está como señal, bendito Dios, está como pacto, Dios mío, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por eso, Señor, el Salmo 91 dice que plaga a nosotros no nos tocará. Gracias te damos, Padre. Declaramos un resto de día en paz, en victoria y en bendición, Señor. Declaramos una semana bendecida, prosperada, para la gloria de tu santo nombre. Yo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Recuerden, hermanos, de hacernos los comentarios. Déjenos sus comentarios allí. Recuerden de compartir esto. Compártanlo. No se quede callado. No se quede callado. Hay que compartir, y hay que compartir con alegría. Damos gracias a Dios por las personas que se están conectando, que llegan por primera vez. No es una coincidencia, es un propósito de parte de Dios. Recordemos de que nada de lo que pasa, nada de lo que sucede al azar, ¿no? Ya todo está previamente, o mejor, Dios tiene conocimiento acerca de todo. Así que si usted hoy llegó por primera vez, escríbanos, que necesitamos hablar con usted. Escríbanos a la línea WhatsApp 304-548-9371. Por ahora me despido. Recuerden, tenemos una cita hoy a las 7 de la noche. Seguimos orando, iglesia, por ustedes.
gloria a Dios, yo sé que esto no es para siempre, esto va a pasar y después de esto vamos a ver cosas bien tremendas de parte de Dios. Quien les habló hasta este momento, su amigo, el pastor Luis Sánchez, quien desea que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abunde en vuestros corazones. Dios les guarde y el Señor les continúe bendiciendo.